tengo que confesarles algo. Yo tengo miedo a morir. Pero es el miedo a la muerte. Es decir, todos los días yo me acuesto pensando en que algún punto me voy a morir y eso me desespera. Y me desespera en el hoy. Me desespera en no hacer cosas. Bienvenidos a Estocolmo Podcast. Estocolmo es un síndrome no reconocido en donde una víctima desarrolla un vínculo positivo hacia un captor. Durante mucho tiempo mis captores fueron el miedo, la vergüenza, la insuficiencia y la comodidad. Hasta que desperté y decidí salir de mi Estocolmo. Hoy no tengo miedo de levantar mi voz y no descansaré hasta que más personas lo hagan. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar tu Estocolmo? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 6 de Estocolmo Podcast. Estoy muy contento de estar acá con ustedes una vez más. Yo soy Bramo Moreta. Puedes encontrarme en Instagram como @BramoMoreta si quieres estar en contacto conmigo. Y mientras tanto tengo que decirles que la anterior semana no hubo episodio porque pues estábamos preparando algo, estamos preparando todavía, estamos en la construcción de eso. El podcast viene a ser video grabado ahora, desde ahora en adelante. Eso va a pasar dentro de máximo un mes y medio, pero para eso tenemos que preparar y aparte de eso estamos haciendo la invitación y grabando con los invitados de lujo que vamos a tener, así que no se pueden perder los siguientes episodios porque van a estar buenos. Bueno es poco, ¿ok? Sin más, quiero continuar con este mensaje, esta historia, esta conversación que vamos a tener el día de hoy, que le puse de título El Dios Villano. ¿Qué les parece? El Dios Villano. Y bueno, todo comienza, pues el otro día conversando con mi esposa en la noche acerca de la vida, acerca de la psicología. Resulta que Carla está teniendo unos lives junto a la gente de Glorify y eso me encanta. Tienen que ir al perfil de mi esposa para ver esos lives porque estamos en el mes de mayo y por el mes de mayo, que es el mes de la salud mental, están haciendo lives con diferentes temáticas. Ansiedad, temor, angustia y cosas así. Así que si es que quieren ir a ver esos lives, vayan, están nutritivos, de verdad nutritivos. @Carla Galea, ¿ok? Finalmente, en uno de estos lives Carla había conversado acerca de los miedos. Y yo le pregunté, mi amor, ¿cuáles son los miedos más comunes que tú ves en tus pacientes? Entonces ella me respondió, mira, hay miedo a salir al público, miedo a algo nuevo, miedo a los cambios, miedo a y el que más he visto recurrente es el miedo a la muerte. Y yo dije, ¿qué? ¿En serio? No me sentí solo porque tengo que confesarles algo. Yo tengo miedo a morir, pero es el miedo a la muerte. Es decir, todos los días yo me acuesto pensando en que algún punto me voy a morir y eso me desespera. Y me desespera en el hoy. Me desespera en no hacer cosas, en no vivir mi vida. Me desespera muchísimo el hecho de perderme cosas, no sé. Siempre tengo en la mente esa conversación de que chuta, cualquier rato te puedes morir, entonces tienes que vivir tu día y tu vida al límite. Y está chévere ese pensamiento, pero a la larga ya me genera como ansiedad, inclusive periodos en donde tal vez no he sido diagnosticado con depresión, pero sí he estado muy desanimado. Y obviamente lo estoy tratando ya con un psicólogo, pero de verdad que ha sido un miedo que me ha acompañado durante los últimos 10 años de mi vida y ha sido muy complicado para mí. Entonces, ahí cuando le comento a Carla, le digo, ¿qué es lo que esta gente debería hacer para tratar de superar o sobrellevar o sanar este miedo, ¿no? Y ella me decía, lo primero que haces en terapia es como que tratar de enfrentártelo, ¿no? Como que ver qué significa para ti y tratar de darle un significado. Y yo, Dios mío, no puede ser, no, para mí morir es morirse. Pero traté de hacer el ejercicio y le dije, ok, mira, para mí morir es pensar en que voy a perder algo. ¿Ok? No sé, algún evento, alguna cosa, un mundial, imagínense, una final de la UEFA. Me dolería perderme, ver a mis padres envejecer, no volver a ver a mis hijos, en el caso que ya tengamos hijos, no verlos crecer, no verles casarse, no ver a mis nietos, o sea, no ver cosas gigantes, tal vez yo tocando en un concierto gigante, a mi esposa en un talk gigante, a mis amigos, Vali Martín, por ejemplo, igual en conferencias gigantes, o sea, me encantaría mirarlos así y mirarlos hasta viejos, ¿me explico?
y vivir 150 años. Pero sé que no es así. Sé que tal vez no va a pasar así porque tenemos obviamente un plazo de vida y por más que yo quiera vivir 150 años, pues sé que solamente Dios sabe eso. Pero me ha generado mucho estrés y creo que ustedes ya lo entienden, ¿no? Entonces, cuando yo le dije eso a mi esposa, me dice como que qué loco, sabes que yo siempre he visto esto en ti. Yo como, ¿qué? ¿Me voy a morir? No. Me dice, que es como que si trataras de vivir cada día como si fuera el último. Y yo dije, wow, esa es la percepción que te estoy dando, le dije, esposa, ¿de verdad? Eso me puso a pensar y me creó más dudas, como rayos, como ¿realmente estoy viviendo por amor a vivir o viviendo por temor a morir? ¿Ah? Y la misma pregunta te hago a ti. ¿Por qué estás viviendo hoy? ¿Por qué estás viviendo hoy? Traté de entender como, ¿por qué? Porque a mí me encanta entender esto, ¿no? Como que de dónde vienen las cosas. Entonces dije, ok, ¿de dónde viene este miedo? Y con mi psicólogo también ya como que he conversado un poquito de esto, he ahondado y he entendido un poquito. Pero se me vino otra cosa a la mente que dije, ok, algo tiene que ver esto. Se me vino la frase, a la mente una frase que decía, la paga del pecado es muerte. Y ahí recordé como que todas esas fallas en las que tuve en mi vida, creyendo que la paga de ese pecado era muerte, era mi muerte. Entonces me di cuenta de que yo siento o pienso que Dios ve cada uno de mis actos del presente y del pasado y está como, hey, te fregaste, ahora sí, te fregaste, dijiste una grosería, te fregaste, levantaste la voz a tu esposa tal vez, uy, te fregaste, tuviste un mal pensamiento, te fregaste, te vas a ir derechito al infierno. ¿Y qué alejado estaba yo de la verdad? Qué alejado estaba de la verdad. Es increíble cómo incluso estando tantos años dentro de una comunidad, dentro de una iglesia, conociendo a Jesús ya tantos años, es increíble cómo pueda tener este pensamiento, cómo puedo tener este pensamiento, no conociendo al Dios de las segundas oportunidades y transformándolo encima más en un Dios villano, en el villano de la historia de mi vida. Y aquí hay algo interesante que quiero rescatar y es que A.W. Tozer dice que como mires a Dios, eso es lo más importante, ¿ok? Lo más importante para un ser humano es cómo mira a Dios. Y cómo le miras a Dios, probablemente de eso está dependiendo cómo estás viviendo tu vida en este mismo momento. Tal vez le ves a Dios como un Dios malo, como un Dios villano. Tal vez le ves como un Dios asesino, que mata a la gente que amas. Tal vez le ves como un Dios indiferente, que no se ocupa de tus problemas. Tal vez le ves a Dios como un Dios de guerra, ¿ok? Que permite que existan guerras. Pero a la larga nunca nos ponemos a pensar hacia adentro de nosotros, ¿no? Yo creo que por eso es que hay gente que está por el mundo regada, que ve como que esas cosas entre comillas malas que hace Dios. Las ve y simplemente mira eso y no quiere ver al Dios de las segundas oportunidades en medio de eso. Por eso dicen, es que Dios es un asesino. Dios es un Dios asesino. Y así lo ven a Dios. Pero dentro de ellos, esa misma gente mata con la indiferencia las necesidades de los demás. O hay quien dice como que, Dios es un Dios de guerras, pero tal vez la guerra interna que esa persona vive en su mente no le permite mirar con claridad el amor de su familia o de quienes la rodean. Tal vez le miras como un mal padre a Dios, pero ahora mismo no te estás ocupando de tu familia o piensas que todos los padres son malos. Pero es que si lo ves como un Hitler, entonces tú vas a ser un Hitler para el mundo. Si lo ves como un Dios asesino, tú vas a ser un asesino para el mundo. Si lo ves como un Dios malo, tú vas a ser malo para el mundo. ¿Cómo miras a Dios en este momento? Y probablemente vives así como yo, pensando en que debes pagar por tus pecados, por tus errores, por tus fallas. Y sabes que sí es verdad, vamos a tener un momento en donde Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos, pero tienes que recordar una cosa, Dios es tu papá. Y tienes que entender esto, Dios es mucho más papá que juez. Dios es mucho más padre que juez. Y eso es algo que aprendí hace mucho tiempo, pero hoy lo vuelvo a entender. Dios para nada es vengativo, Dios no es un mal padre, Dios para nada es lo que te estás imaginando. Realmente, lo único que Dios quiere es que cambies tu forma de ver la vida. Dios quiere el día de hoy que cambies tu percepción de cómo lo estás mirando. Porque se te ha perdonado mucho.
porque te ama mucho. Así que el día de hoy vamos a reenfocar esa perspectiva que tenemos de la vida hacia una forma mucho más saludable de llevarla. Y tengo una historia en la que Jesús cuenta justamente sobre este cambio de dirección, ¿no? En la vida de uno. Eso está en Lucas 13 y te invito a que lo puedas leer. Lucas 13, desde el 1. Dice que el título es Cambiar de vida. Increíble. El 1 dice, por aquel tiempo algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo entonces, ¿creen ustedes que esos hombres que se murieron eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera, responde Jesús, y si ustedes no cambian su manera de vivir ni de obedecer a Dios, de seguro morirán. Luego dice, acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Y quiero explicarte esto, ¿no? Aquí Jesús claramente te está preguntando, ¿no? Y hazle cuenta que te pregunta a ti como, hey, ¿se murieron estos hombres inocentes? ¿Crees que se murieron por ser malos? Y Jesús mismo te responde, dice, para nada, o sea, se murieron porque a la gente le pasa cosas. Hay gente buena que le pasa cosas malas y hay gente mala que le pasa cosas buenas. No se trata de lo que hagas, no se trata de lo que haces, no se trata si haces el bien o el mal, no se trata de hacer, esa es la esencia, no se trata de hacer. Deja de pensar así. Al final él te dice, si no cambias tu perspectiva, lo que significa vivir para ti, tu concepto de vida, y si no dejas de pensar en que todo depende de lo que haces, no podrás cambiar tu corazón y te vas a morir eternamente. Hace algunos días mataron aquí al dueño de una cevichería, inocente, y era increíble ver los comentarios de la gente abajo de la noticia, ¿no? Trato de no ver malas noticias porque, bueno, eso condiciona mucho nuestro pensamiento. Pero a veces es inevitable, como para poder ver o tener una lectura de lo que está pasando en mi país en este momento. Y los comentarios eran como que seguro estaba en algo malo, seguro estaba haciendo algo mal, seguro estaba haciendo algo malo. Y yo decía, bueno, no sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si tú tienes esa convicción de que tanto esos hombres que estaban adorando en Galilea y los mataron, o esos 18 se murieron por pecadores, o probablemente este dueño de la cevichería se murió porque estaba haciendo algo mal, probablemente estás hablando solamente de karma. Alguna vez escuché por ahí que alguien decía que el karma es el principio de la siembra y la cosecha en el cristianismo. Y para mí es una perspectiva súper alejada de la realidad. Todo bien si es que lo crees, pero para mí está alejado de la realidad. Porque vivir por karma es sencillo. ¿Ok? Es muy sencillo. Si es que yo digo, bueno, ok, el resultado de mi vida simplemente tiene que ser, si yo hago las cosas bien, todo va a estar bien. Y si hago mal, todo mal. Así que voy a hacer cosas buenas. Y listo. Tengo el control de mi vida. Pero no. La vida con Jesús va más allá de la comodidad. Jesús una vez más te dice, no se trata de lo que haces, sino se trata del corazón con el que haces las cosas. Y mientras más me meto a buscar de Dios, yo me doy cuenta de que ser seguidor de Jesús no se trata de tener el control de tu vida. Eso es fácil. Eso es fácil. Se trata de que Dios tenga el control. Se trata de que el corazón de Dios se exprese en ti y tú lo expreses hacia la humanidad. Porque la verdadera revolución de la vida empieza en el corazón del ser humano. Si tú quieres cambios significativos en el mundo, primero cambia tu corazón. Y solamente cuando dejes entrar a Jesús en tu corazón es que realmente vas a experimentar una verdadera esencia del bien. Tu corazón va a ser transformado por el bien. No solamente vas a hacer el bien, sino vas a entender cuál es la esencia del bien. No solamente vas a accionar, sino realmente lo vas a hacer con convicción de corazón. Y vas a generar una verdadera revolución. ¿Por qué?
porque se trata del corazón con el que haces las cosas. Y quiero diferenciar esto del karma con lo de la siembra y la cosecha y por qué para mí no tiene nada que ver. Y es que la siembra y la cosecha viene con una ley, ¿ok? Y esto está en Gálatas. Hay una parte en la que dice, nadie puede engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre, pero si obedecemos al Espíritu tendremos vida eterna. Y aquí está la clave. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Y es curioso aquí hablar de premio, ¿no? Pero ya vamos a entender que esto es un plus. Simplemente, yo quiero preguntarte, ¿qué es no cansarte de hacer el bien? A la larga, el bien es una llave que te permite generar cambios en tu vida. Pero ¿cómo hago el bien ahora? ¿Cómo lo hago? Y solamente en Jesús yo puedo observar el bien en esencia y presencia. Siendo Jesús el más grande hombre que jamás haya existido. Siendo el bien una cualidad exquisita a su alrededor, que era percibido por quienes se acercaban. Y hay un ejemplo de Jesús que yo creo que me encanta ilustrar. No está escrito, pero me encanta ilustrarlo. Porque estoy seguro de que así fue. Cuando Pedro le dice a Jesús que lo seguirá hasta el fin del mundo, Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Al siguiente día, en la madrugada, Pedro le niega 3 veces a Jesús. Y yo me puedo imaginar, cuando canta el gallo, lo primero que se le vino, el primer flashback que se le vino a Pedro fue el de Jesús diciéndole, tú me vas a negar 3 veces. Y ahí yo me imagino a Pedro mirando a Jesús, mirándolo a los ojos. Pero Jesús no le está viendo con cara de, hey, te dije que me vas a negar, falso, aléjate de mí, ¿no? Lo vio y le dijo con una mirada, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Mira, lo correcto, te digo con todo el corazón, es que si eres traidor al movimiento más grande jamás antes creado, que es el movimiento de Jesús, si tú traicionaste eso, olvídate del reino de los cielos, olvídate, es lo correcto. No vamos a aceptar una deslealtad, pero Jesús lo acepta. Jesús lo mira con ojos de amor. Jesús le dice, tranquilo, yo estoy al control, Pedro. Y luego lo vuelve a ver y le hace el desayuno. Luego en la historia, cuando pasa todo este proceso de la resurrección de Jesús, lo vuelven a ver y Jesús le hace el desayuno a Pedro y le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Qué increíble es Jesús, de verdad. Es un nivel de bondad, es un nivel de bien que de verdad, a veces lo pienso y digo, es inhumano inclusive. Pero ese es el nivel al que yo quiero llegar. Jesús todo el tiempo te está invitando a cambiarle la perspectiva a la vida, a mirar las cosas de manera distinta. Dale perspectiva. Deja de pensar que mereces algo bueno por lo que estás haciendo en este momento. Empieza a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Ama sin esperar nada a cambio. Perdona sin esperar nada a cambio. Mira, cuando tú te enfrentes a esto y empiezas a hacer el bien, el desamor, la ira, el enojo, esos van a ser tus enemigos. Lo políticamente correcto, esos van a ser tus enemigos. Pero absolutamente ante todo, lo que te enfrentes, haz el bien. Esta frase la quiero rescatar de mi pastor Erwin McManus. Es el pastor principal de nuestra iglesia. Mi iglesia es Mosaic aquí en Ecuador. Y voy a parafrasear lo que él menciona en un libro que se llama El Genio de Jesús, que les recomiendo altísimamente que lo puedan leer. Es increíble ese libro. Y él decía que cuando te enfrentes entre hacer lo correcto y lo bueno, elige hacer lo bueno, haz el bien. Y en este verso que le leí hace rato, parafraseando el de Gálatas, hay un plus. Dice que si te mantienes haciendo lo bueno, Dios te va a premiar a su tiempo. O sea, es como yo le digo un huevo de 2 yemas. Es como que tú te esperas una yema, pero vienen 2. Es un plus, es un extra, es sabroso comerte un huevito, pero un huevito con doble yema es mucho más sabroso.
Y eso es como recibir ese cariño de Dios, como ese abuelo que aún y no esté bien tu mandado, te abraza, te cuida, te dice que todo va a estar bien, te da propina. Aún así le destruiste la pared, pero Él te mira con amor. Y yo miro al amor de Dios así, como el del abuelo. A diferencia de todo, hacer el bien como lo hizo Jesús, como esos de Siloé, como los Galileos, te puede llevar muchas veces a enfrentarte a la mismísima muerte. Y si mueres, déjame decirte, no habrás muerto eternamente, sino que vivirás en la eternidad. Wow. Ahora quiero ponerte en contexto de esto, ¿ok? Bueno, logramos entender que hay que luchar por hacer el bien y cambiar nuestra perspectiva de vida, pero tal vez aún sientes que debes pagar por algo que hiciste. Y te quiero decir que yo no logré visualizar a Dios de la noche a la mañana como el Dios de las segundas oportunidades. Mira al Dios villano hasta hace muy pocas semanas. Y te quiero contar una historia que la asocié con un verso que te quiero también leer. Luego de la historia de los Galileos y los 18 de Siloé, en el verso 6, en Lucas 13, Jesús continúa la historia y dice, además, y pone un ejemplo, dice, un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero como no encontró ninguno, entonces le dijo al encargado del viñedo, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando terreno. El encargado le dijo, señor, dije usted, la higuera un año más. Aflojaré la tierra a su alrededor, le pondré abono y si el próximo año da higos, la dejará vivir. ¿Le parece? Si no, pues ordenemos que la corten. Y te quiero explicar este verso desde la perspectiva en la que yo lo entendí. Cuando yo tenía 15 años, creo que les conté, yo me jalé un año, 2 me jalé, pero el primer año que yo me jalé fue decisivo para mí porque logré experimentar algo que jamás en la vida voy a olvidar. Y es que mi papá es un hombre muy firme de carácter. Y simplemente para que te hagas una idea de lo firme que es. Mi papá siempre fue, antes de conocer a Jesús, un hombre súper carácter fuerte. Tenía muchos problemas a veces en la calle. Siempre era una tensión caminar con él o ir en el auto con él. Porque teníamos miedo de que se pelee con alguien. Siempre había ese miedo, esa tensión. Ibas en el carro con miedo. Por favor, que no se atraviese a nadie, Señor. Dios mío. Una vez, mi papá, cuando ya estaba como empezando a acercarse a Jesús y a tener una relación sincera con él, yo recuerdo que íbamos a ir a la iglesia y para llegar a la iglesia a la que iba, tenías que agarrar una avenida que era larga, que normalmente estaba congestionada. Y los domingos era peor. Entonces, mi papá trata de meterse a esa avenida. Y cuando él trata de meterse, otro auto como que intenta también meterse y casi chocan. Entonces, todos frenamos y la tensión regresó y, no, pero que no sé qué, pero ¿qué te pasa? Bajó la ventana, ¿qué te pasa? Oye, y mi papá, ¿qué te pasa vos, animal? ¿Qué te metes? Y por ahí empezaron a insultarse y yo, Dios mío, ¿por qué? Encima más teníamos el letrerito atrás de, sonríe, Jesús te ama. No puede ser, dije, no puede ser, ya no. Dios mío. Era muy tensionante eso. Bueno, total, el Señor avanzó y nosotros íbamos detrás de él y la tensión y mi mamá, pero ¿por qué peleas? Y mi papá, pero es que no sé qué. Y mi papá estaba descontrolado todavía, tratando de calmarse un poco. Y yo dije, por favor, que no pase lo impensable, por favor, Dios. Y pasó lo que ustedes creen que va a pasar. 300 metros antes de llegar a la iglesia, este señor, con el que casi nos chocamos, empezó como que a posicionar para entrar a la iglesia. Y yo era, Dios, por favor, que no entre a la iglesia, que no entre a la iglesia, que no entre. Encendió sus direccionales. Entró a la iglesia. Y como llegábamos un poco tarde, por eso también la tensión, fue horrible. Nos tocó parquearnos casi en el mismo lugar. Ay, no, qué experiencia tan fea que fue esa. Llegamos ahí a cantar a la iglesia con esa sensación de animal y
No, muy, muy chistoso. Ahora me da risa, pero en esa época nos dio mucha atención. Y te cuento esta historia porque quiero que sepas que cuando mi papá se enteró que yo me jalé el año, seguramente, pues, pensarás que reaccionó de la misma forma que reaccionó con este señor. Pero no. Obviamente mi papá me habló muy firme, me habló muy fuerte, pero la siguiente semana yo necesitaba un par de zapatos. Y él agarró y me llevó a comprar un par de zapatos. Yo los necesitaba. Yo recuerdo ese día, los Converse eran unos Converse celestes, preciosos. Yo quería Converse, o sea, ¿por qué? Porque pues las bandas de mi infancia, bueno, de mi niñez, de mi época, eh, utilizaban todos Converse y yo quería verme como ellos. O sea, para mí un zapato Converse era una cosa de vida o muerte. O sea, era socialmente, o sea, yo no estaba en nada si no tenía los Converse. Y mi papá me compró los Converse. Y recuerdo el día que me compró, cómo sonrió, cómo me dijo, cuídalos. Yo no sé si tú te puedas imaginar, pero ahí fue cuando yo asocié con este verso. Llegó un hombre a reclamar lo que es suyo. Llegó un hombre a preguntar las notas. Y dijo, ¿cómo está este higo? ¿Cómo está Brian? 3 años seguidos hemos confiado en él. Pero no da. No encuentro nada, no avanza. Córtala, porque solo está ocupando aire, solo está ocupando terreno, solo está calentando el puesto. Pero en la misma semana, mi papá se había comportado como el encargado. Y me imagino esto en su mente, esta batalla en su mente, ¿no? Como, no, déjale un año más. Vamos a cambiar la estrategia, aflojemos la tierra un poquito, le vamos a ponerle abono. El próximo año seguro va a dar higos. Si no, pues, la cortamos. Y yo dije, wow. Toda la vida a esta historia. Y si es que tú lees esto, pues obviamente vas a colocar a Dios como ese hombre, ¿no? Que había sembrado en su viñedo una higuera y obviamente venía a reclamar como, hey, este higo no da. Y ahí es cuando tergiversamos y vemos a Dios como un Dios villano. Y yo te puedo decir una cosa con seguridad. Mi papá, que era un hombre tan firme, que quería lo mejor para mí, en una misma semana logró tener 2 perspectivas. La de reclamar, obviamente, por lo que era legal. Y también por darme una oportunidad para sentirme amado. Y durante mucho tiempo leí esto y yo obviamente le decía, Dios es el villano aquí y Jesús es el bueno. Pero no. Esto lo tomé de Josiah Hansen, que tiene un podcast increíble, se llama Armadillo. Y espero que en algún momento sea invitado a este podcast también. Sé que va a estar. Y él decía que en esta historia se ve al juez y el jardín, ¿no? El juez como el dueño, el encargado, y el jardinero, no al jardín, sino al jardinero, como el encargado, ¿no? Y él decía como, aquí tenemos la figura de Jesús, así como la de mi papá, como juez y jardinero. Mi papá también fue juez y jardinero. Mi papá llegó a ser firme y también a ser amoroso. Y luego yo decía, pero ¿cómo es posible que de una misma fuente puedan brotar 2 tipos de agua? ¿Cómo es posible que de una misma fuente pueda brotar firmeza y amor? Y decía, bueno, pero es que esos son los humanos. Esos son los humanos. Pero Dios, no solamente de Él pueden brotar 2 fuentes, pueden brotar 50,000 fuentes de amor, de fe, de esperanza, de firmeza, porque nos ama. Y al igual que mi papá, lo que Dios desea es que haga las cosas bien, con bien, y que sea un hombre de bien.
Y ahí embonó todo en mi mente. Dije, Jesús encarna perfectamente a Dios, porque Él es Dios. Y con amor te dice, hey, hoy no estás dando fruto, hay que dar fruto. Y se pone firme, pero también te dice, te vamos a dar una oportunidad más, y una más, y una más, y las oportunidades que sean necesarias, para que puedas entender que te amo. Para que puedas entender que te amo. Así que yo te quiero decir que si sentías que por lo que has hecho vas a ser arrancado de saber que el jardinero hoy viene a pedir un año más por ti, aún hay tiempo. Cambia tu manera de vivir. Cambia tu corazón y eso cambiará la perspectiva con la que miras la vida. Vas a dejar de vivir por miedo y por temor, por angustia, y vas a empezar a vivir por hacer el bien. Vivir por bien. Ahora quiero terminar esta conversación. Así, arranca el motor, arranca el motor. Y bueno, regresando a la historia de antes, pues mira, la vida viene y se va. Y eso es lo que dice Jesús en Lucas 13, ¿no? Y de cierta forma yo siento que, o percibo que Jesús quiere como generar esa sensación de urgencia. No de ansiedad, sino de urgencia. Urgencia por hacer el bien. De vivir nuestras vidas al límite, como si fuera el último día, pero cambiando la perspectiva. No viviendo como yo estuve viviendo por miedo a morir, sino viviendo por amor a hacer el bien, lo correcto, lo bueno. Tengo una visión de Dios en mi vida. De que cuando yo me equivoque, siempre Él me va a recibir con brazos abiertos para cuidarme y decirme que me ama. En esos momentos donde yo he fallado, porque soy humano, y puedo equivocarme, ahí donde más me he sentido débil, destruido, lastimado, es donde Dios me ha levantado como un Padre amoroso y me ha puesto de pie. Hay una escena en la Pasión de Cristo que a mí me encanta, la vi recién, en donde Jesús ya está vituperado, lastimado, sangrante, y María, su madre, está por ahí como esperando que él pase por un callejón, y cuando pasa se cae y ella lo ve caerse y hace un flashback de cuando él era niño y se imagina a Jesús de niño de nuevo ahí lastimado en el suelo, y ella va corriendo y lo socorre, y luego regresa a la escena en donde Jesús está con la cruz, ensangrentado, lastimado, caído, y ella va y lo recoge, lo levanta, él la mira y le dice, madre, ves como yo hago todo nuevo. Y esa escena me mata, lloro como Magdalena, porque Jesús puede hacer todo nuevo, y si hoy le pides que te dé una nueva perspectiva de vida, Él va a entrar y Él va a tocar tu corazón. Así que ahora solo me resta preguntarte, ¿crees que desde hoy día puedes aprovechar mejor tu vida? ¿Puedes vivir con esa urgencia por hacer el bien? ¿Crees que puedes cambiar tu perspectiva de vida y enfocarte solamente en hacer el mayor bien a este mundo? Amar sin esperar nada a cambio, perdonar sin esperar nada a cambio, insistir sin esperar nada a cambio, darlo todo sin esperar nada a cambio. ¿Crees que puedes hacer que tu vida esté bien? Yo no quiero que vivas tu mejor vida luego, cuando mueras y en la eternidad. No, empieza a vivir tu vida, tu mejor vida desde hoy mismo, y que sea un complemento en la eternidad. ¿Qué vas a hacer con ese único tiro que tienes? ¿Qué vas a hacer? Finalmente hay una parte que quiero rescatar, en la que Jesús dice, en lo que acabamos de leer, dice, el jardinero quiere poner abono. Para que esta planta, la higuera, dé fruto, hay que poner abono. ¿Tú sabes lo que es abono? ¿Estás claro de lo que es abono? ¿Sabes lo que es abono?
Si sientes que todo huele a abono en este momento, que estás cubierto de abono, probablemente el jardinero está haciendo ya su trabajo. Luego del abono viene el fruto. Así que persevera. Esto fue Estocolmo Podcast y te quiero dar las gracias por estar aquí hasta este punto. Te quiero recordar que todos los miércoles vamos a tener episodio nuevo y te invito a que me puedas seguir en mis redes sociales como @bramomoreta y en mi cuenta creativa musical como @bramodrums. Normalmente estoy compartiendo contenido sobre cómo generar marca personal, crecimiento personal, desarrollo personal y diferentes temáticas, así que no te lo puedes perder. Nos vemos el próximo miércoles y esto va a estar bueno.